Bueno, mi nombre es Eiber Andrade Franco, director de la Fundación Amigarse. A principios del 2000 tuvimos un diplomado en responsabilidad social empresarial por una universidad de esta ciudad de Santa Cruz. Y era, si Amigarse tiene 17 años, imagínense el momento que en ese momento se reflexionaba en torno a lo que era responsabilidad social empresarial. Entonces, fue un diplomado de por lo menos 35 personas, el 90% provenientes de empresas, de todos los sectores de la población. Y entonces ahí empezamos a pensar que toda esa información tan rica, esa información tan sensible, pero que pudiese generar impacto, pudiésemos no llevarlo al escritorio y cesarla, sino intentar ver cómo podíamos transmitir ese conocimiento para generar cambios. Y entre un café y otro empezó a nacer la idea de que deberíamos conformar una fundación. Y entonces los colores intentan, por una parte, reflejar ese tejido de amistad que hay, pero por otra parte el compromiso que empezamos a sentir de poder promover la cultura de la responsabilidad social empresarial y la práctica de la misma, en un momento donde se empezaba a hablar muchísimo del tema en América Latina y en Bolivia se estaba dando recién los primeros pasos. Eso fue un poco el inicio de lo que es Amigarse, y de ahí empezamos ya a transitar elaborando proyectos. Y entonces empezamos a hacer internamente una pequeña competencia de proyectos, una convocatoria donde cada uno venía un sábado y decíamos a ver qué proyectos quieren plantear. Y ahí empezamos a plantear los primeros proyectos. Era el momento de la responsabilidad social empresarial y creíamos que era el momento de promover modelo de gestión de la ARS. Entonces era un momento que había mucho por hacer y empezamos con charlas primero, después ya nos fueron invitando a diferentes miembros de Amigarse a diferentes eventos y foros, y en los últimos años empezamos ya primero a hacer cursos especializados dependiendo la demanda que se detectaba siempre en el tema de responsabilidad social empresarial, y después ya vimos que había que saltar a diplomados y ahí firmamos alianzas con universidades para poder hacer que esto sea mucho más formal y haya un hilo conductor que permita sacar profesionales de primera calidad para que realmente contribuyan a la transformación de las empresas. El tema político no ayudó, lamentablemente, y nos frenó en muchos aspectos, varios procesos interesantes que empezamos a pensar. A ver, te cuento, cuando en la primera etapa teníamos 3 proyectos estrella, que creíamos que eso iba a dar muchísimo que hablar. El uno era Luz de Luna, con enfoque en desarrollo humano en jóvenes de población vulnerable. El segundo era negocios inclusivos. Es ahí donde empezamos a entrar a lo que es negocios inclusivos en la cadena de reciclaje. El tercero, el que me parecía más estratégico, era ciudades amigables, que intentaba y rescataba, partía de la constatación empírica de que un municipio es el principal comprador de una ciudad y por tanto podría influir positivamente con todos sus proveedores en alinearnos con el tema de responsabilidad social empresarial, crear un fondo amigable para que el fondo responda a las principales problemáticas y debilidades que tenía ese municipio. Esa era la idea estratégica, pero coincidió con temas políticos no favorables y a pesar de haber firmado alianzas con 2 o 3 municipios para empezar el proceso, lamentablemente tuvo que frenarse porque la coyuntura política no fue la ideal. La segunda, que siempre siento que Amigarse ahorita es gente soñadora, es gente innovadora con mucho pensamiento, con mucha cultura de pensamiento disruptivo. Lo que hace falta ahí a veces es que las ideas y los sueños vayan acompañados con los presupuestos necesarios. Entonces, una limitante siempre es el presupuesto, ¿no? Entonces, nosotros tenemos la cultura de construir tejidos de aliados institucionales, que algunos siguen vigentes, otros fueron pasando,
pero siempre el presupuesto es el limitante para seguir catalizando los procesos, ¿no? Lo tercero es, nosotros hemos pensado siempre de que había de alguna forma que dar solución a las poblaciones vulnerables, siendo conscientes que trabajar con poblaciones vulnerables tiene sus complejidades. Pero aún así creímos que era un desafío interesante y aprendimos que el saber leer contextos es una virtud e intentamos permanentemente estar alineado a las últimas tendencias, los últimos informes que van saliendo y digerirlos, ¿no? Nosotros, por ejemplo, el 2015, que coincidió con la aprobación de la Agenda 2030, que fue en septiembre, un 25 de septiembre del 2015, y luego la COP21 en noviembre del mismo año, eso inmediatamente nos indujo a tener que hacer una reformulación de nuestro plan estratégico. Si ustedes leen visión y misión, van a ver que están impregnadas allá todo lo que estoy hablando en el marco de la Agenda 2030 y el Acuerdo de París, ¿no? Ahí hablamos de reducir emisiones, reducir vulnerabilidad, incrementar resiliencia e incrementar procesos de adaptación. Entonces, esa es una muestra del por qué intentamos estar siempre leyendo tendencias y para aplicar en otros modelos de gestión, ¿no? Entonces, ese es un aprendizaje fundamental. El segundo aprendizaje es, en un país que tiene millones de necesidades, hay que empezar a enfocarse en cosas, ¿no? Entonces, si bien por una parte el tema educativo es transversal para todos los públicos con quienes nos manejamos, hoy le pusimos el foco a la economía circular y en el marco de la economía circular a los recolectores que deben girar en torno a lo que hoy denominamos economía circular inclusiva, ¿no? Entonces, ese foco con indicadores de impacto, indicadores de medición que nos permita decir mañana cuáles son los verdaderos cambios que estamos pudiendo lograr en estos procesos. Amigarse es un grupo de voluntarios, ¿no? Entonces, y cada voluntario con su potencial y experiencia y conocimiento. Entonces, cualquiera de los amigarses puede lanzar una convocatoria para una reunión. Antes lo hacíamos obviamente habitualmente, por lo menos una vez al mes y nos tomamos un café. Hoy por las circunstancias no lo podemos hacer de esa forma necesariamente, pero sí lo hacemos por Zoom. Entonces cualquier idea buena que alguien trae es motivo de una reunión y a partir de ahí lo vamos digiriendo y lo vamos avanzando. Este año, por ejemplo, aprendimos, cuando uno trabaja con públicos vulnerables, la importancia de la transparencia. E instauramos como parte de nuestro modelo el hacer audiencias públicas de rendición de cuentas, ¿no? Empezamos en febrero, lo repetimos en abril y lo volvimos a hacer una tercera en agosto, el 5 de agosto pasado, como parte de un aprendizaje y que queremos que se vuelva cultura, porque cuando tú tienes proyectos, en este caso por ejemplo con recolectores, creemos que es fundamental periódicamente hacerles saber qué estamos haciendo, cuáles son los fondos que estamos gastando, a qué asociaciones estamos beneficiando y cómo, ¿no? También aprendimos que las alianzas normalmente nacen porque encontramos con el aliado una potencialidad de poder generar impacto en temas específicos. Entonces eso tiene un tiempo relativamente corto o mediano, ¿no? Y de ahí se cierran los ciclos y empiezan a haber otros ciclos con otros actores o tal vez con los mismos pero en tiempos diferentes.